Hola, hola, hola amigas bellas, ¿cómo han estado? Qué gusto tenerlas por aquí. Hoy quiero que hablemos de los 10 mandamientos. En realidad, la semana pasada, que estábamos en la parashá de Yitro, es la parashá en donde nosotros recibimos la Torá y donde vemos y estudiamos de los 10 mandamientos. Pero la verdad es que no quería dejar pasar tantas cosas que tenemos para aprender de los 10 mandamientos. Esta vez no me voy a enfocar en los 10 mandamientos, pero sí me quiero enfocar en dos partes. La primera parte que me quiero enfocar es una parte que muchas personas van a darse cuenta que es una parte muy novedosa, que tenemos muchísimas cosas que entender y que aprender, y es entender cómo están divididos estos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, como todas sabemos, y como todas hemos visto, ¿no? En dibujos y cosas así, vemos dos tablas. Las tablas en donde están los primeros 5 mandamientos y las otras tablas donde están los otros 5 mandamientos. Todos los primeros 5 mandamientos son todas las cosas que tienen que ver de la persona directamente con Hashem. Y los otros 5 mandamientos, que son del 6 al 10, son todos los mandamientos que tienen que ver de la persona con el prójimo. Cómo yo me tengo que comportar hacia los demás. Porque la Torah es eso. La Torah no es nada más las mitzvot que yo hago hacia Hashem. La Torah es cómo me comporto en el día a día, cómo hablo o no hablo de las personas, cómo me dirijo a las personas, cómo les doy un trato a las personas. La Torah es absolutamente todo, no nada más nuestra parte espiritual. También toda nuestra parte que tiene que ver con las cosas materiales, con nuestras relaciones, que al fin y al cabo vivimos en un mundo en el cual no estamos solos y que tenemos que tener esas relaciones. Ahora hay una cosa muy interesante. Si nosotros nos ponemos a analizar los primeros 5 mandamientos, dentro de esos primeros 5 tenemos los primeros 4, y en esos 4 se hablan cosas que son 100% cosas que nos damos cuenta que de verdad tienen que ver la persona con Hashem. Pero llegamos al 5.º mandamiento y ahí es donde mucha gente dice, pero espérame un segundo, ¿por qué está colocado ahí y no está en la segunda parte? ¿Cuál es el 5.º mandamiento? El 5.º mandamiento es que respetarás a tu padre y a tu madre. Si nos ponemos a analizar, la mamá, el papá es una relación entre la persona y el prójimo. Es la mamá y el papá, pero es el prójimo. Pero Hashem lo puso en esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos que entender una cosa. Primero que nada, cuando nosotros somos chiquitos, nosotros tenemos que aprender a respetar a nuestra mamá y a nuestro papá. Una cosa que es sumamente importante. Todas las alajot que tienen que ver con el respeto a los padres son alajot que son sumamente complejas. No es una cosa de, pues lo respetas y ya, para ti ¿qué es respeto? Tal vez para ti no es lo mismo que para mí respetar. Por eso tenemos las alajot muy claras, que es la forma en la que los vamos a hablar, la forma en la que vamos a, por ejemplo, darles de comer cuando lo necesiten. Y siempre vamos a entender que los papás, no importa en qué nivel estén, porque hay muchas veces, cuántas historias no hemos visto, por ejemplo, un papá que es borracho y está su hijo. Entonces, ¿qué podemos pensar ante la sociedad? ¿Quién vale más? Obviamente el hijo, que es un súper abogado, y el papá que es un borracho, pues no. Pero para el hijo, siempre el papá va a estar en un nivel muchísimo más alto. Ahora, ¿por qué lo tenemos dentro de los 5 mandamientos que tienen que ver de la persona con Hashem? ¿Por qué con Hashem? ¿Por qué no directamente con la persona? Y la respuesta es una respuesta de verdad maravillosa, que es muy larga, pero que se las voy a tratar de hacer un pequeño síntesis. ¿Qué nos enseña la Torah? Nosotros tenemos que amar a Hashem y nosotros tenemos que respetar a Hashem. Pero yo, ¿cómo puedo, como niño chiquito, respetar a Hashem si no respeto primero a mis padres? Los padres, yo no sé si ustedes sabían, pero cuando la mamá y el papá están juntos y nace un bebé, son 3 socios. No son nada más la mamá y el papá. Hay cosas que pone la mamá, hay cosas que pone el papá y hay cosas que pone Hashem. Hashem pone el alma, pone la neshama. Y nosotros tenemos que respetar a nuestra madre y a nuestro padre de la misma forma que respetamos a Hashem. Hashem nos dice, aprende a respetar cuando eres pequeño a tu madre y a tu padre. Aprende todas esas alajot. Y así el día de mañana también me vas a poder respetar a mí. Ahora, si nos ponemos a analizar,
los papás podremos llegar a pensar de cómo es que yo le voy a enseñar a mi hijo que tiene que respetarme. Es una cosa de egoísmo, es una cosa de soberbia, pero no es así. Cuando yo entiendo que en el momento en el que yo a mi hijo le estoy enseñando que tiene que respetarme a mí, que tiene que respetar a su papá, yo lo estoy haciendo para que el día de mañana mi hijo pueda respetar a Hashem. Porque si no me respeta a mí y no sabe lo que es tenerme arriba de él, y si no sabe lo que es tener arriba de él a su papá, él no va a poder respetar el día de mañana a Hashem. Entonces por eso, como todo es una cosa y es un círculo, si nos ponemos a analizar, la vida es un círculo. La persona crece, la persona primero aprende a correr, no, primero aprende a caminar. Y así, poco a poco, hasta que llega viejito. Entonces tenemos que saber que cuando nosotros les estamos inculcando a nuestros hijos el que tienen que respetarlos, no es desde un punto de, oh, yo estoy arriba de ti y yo soy mejor que tú. No es desde ese punto. Es desde el punto de tú aprende a respetar para que el día de mañana puedas respetar a Hashem. Para que el día de mañana te puedas conectar con Hashem de la mejor manera. Porque primero lo tienes que hacer conmigo, que yo soy tu madre. Y esto es lo que aprendemos en este orden que tenemos en los Aseret Dibrot, en los 10 mandamientos. Ahora tenemos otra cosa que vamos a hablar del primer mandamiento. El primer mandamiento es un mandamiento que nos puede llegar a confundir muchísimo. Muchísimo. Hashem, ¿qué dice? Hashem dice, yo soy tu Dios que te sacó de Mitzrayim, tu Dios que te sacó de Egipto. Si nosotros nos ponemos a pensar, ok, está bien, sí, Hashem nos sacó de Egipto, eso yo lo entiendo, pero antes de sacarme de Egipto, ¿qué pasó antes? Pues también eras mi Dios. ¿Por qué nada más que me sacaste de Egipto se menciona? ¿Por qué no dices, Hashem, yo soy tu Hashem, que te saqué, no sé, del vientre de tu madre? O todavía más grande, el cual creó el mundo. Y la respuesta es una respuesta espectacular. En el momento en el que Hashem nos dice, yo te saqué de Egipto, ahí nos enseña que yo no puedo llegar y decir, bueno, Hashem creó el mundo y luego dejó el mundo, pues ahí solito, ya lo creó y se fue. No, no es así. Hashem creó el mundo y Hashem crea todas y cada una de las creaciones y cada día está escrito que vuelve a ser Maaseh Bereshit. ¿Qué es Maaseh Bereshit? Todo lo que creó el mundo, se vuelve a crear otra vez el mundo. No se crea de forma física, ¿sí? Pero Hashem vuelve a hacer que el sol salga. Hashem vuelve a hacer que no haya más distancia entre la tierra y el sol, porque si no nos quemamos. Es cada día que sucede esto. Ahora, ¿qué pasa? Hashem nos dice con esto y nos quiere hacer entender que Él está con nosotros y no nada más porque creó el mundo y ya, y se fue. No, Él está en todo momento. Y si nos damos cuenta, cuando los Yehudim salieron de Egipto, ¿qué es lo que sucedió? Sucedieron cosas maravillosas. Muy maravillosas. Ahí es donde vimos la mano de Hashem, cómo sacó al pueblo de Israel, cómo mandó las 10 plagas. Como con todas esas plagas que sucedieron, imagínense que por ejemplo en la primera plaga que tenía que ver con sangre, toda el agua se hizo sangre y no podían tomar agua porque aunque querían tomarla se convertía en sangre. Pero ¿qué pasó? Que los Yehudim, ellos no tenían sangre, ellos tenían agua y venían y les decían, dame de tu agua, le daban el vaso con agua, cuando lo tocaba los egipcios en ese momento se lo querían tomar, era sangre. Hashem estuvo con nosotros en esos momentos. Hashem estuvo con nosotros cuando salimos de Egipto. Hashem estuvo con nosotros cuando estuvimos 40 años en el desierto. Y esos 40 años en el desierto pasamos muchísimas pruebas. Yo creo que todas las pruebas juntas pasaron en esos 40 años. Primero salieron y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? No vamos a tener lo que comer. ¿Cómo vamos a vivir? Que esa es una pregunta que al día de hoy, que no estamos saliendo de Egipto y que no estamos en el desierto, todos nos lo seguimos preguntando en algún momento de la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos la emuná en Hashem, porque no tenemos nuestra fe absoluta. Una persona que tiene la fe absoluta jamás va a decir, híjoles, ¿y ahora qué voy a comer? Va a darse cuenta, bueno, ahorita tengo un pan, este pan me lo voy a comer y mañana Hashem me va a mandar. En el desierto, ¿qué sucedió? Hashem bajó el man. Este man las personas lo comían y al día siguiente otra vez lo volvían a recolectar.
Así todos los días de su vida. Y después de eso, y también queremos agua, y teníamos el agua, y habían guerras, y Hashem nos cuidaba, y hacía frío, y teníamos todas las nubes arriba que nos protegían para no tener frío, y en el desierto todos sabemos que hay animales que son sumamente peligrosos, hay alacranes, hay víboras, hay todo, pero Hashem nos cuidó en todo momento. Entonces, si Hashem te está diciendo yo soy Hashem, el que te saqué de Egipto y que estuve contigo en cada instante, tú tienes que entender que ahora que no estás en Egipto, que ahora que vives en donde vives, tienes un techo que Hashem te dio, tienes comida que Hashem te dio, y así como Hashem te dio hoy, te va a dar mañana, y tienes que confiar en Él, y tienes que conectarte con Él, y tienes que saber que todo viene de su mano, y agradecérselo, y tener confianza, y no pensar que todo depende de lo que tú haces o dejas de hacer, porque en realidad nuestro esfuerzo no tiene nada que ver con el resultado, y eso es una cosa que hemos hablado muchísimas veces. Así que bueno, realmente me encanta hablar de los 10 mandamientos, me gustaría extenderme y hablar de todos y cada uno de ellos, pero sentí que estas dos partes son dos partes que en este momento, que estamos viviendo una pandemia, lo podemos entender todavía muchísimo más fuerte. Por una parte, entender que cuando yo respeto a mis padres, o cuando yo como papá les enseño a mis hijos a respetarme, yo estoy haciendo que el día de mañana ellos respeten a Hashem. Entonces ahora que estamos como padres en nuestras casas, que estamos como papás, que estamos como maestros, que estamos como todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotras? Tenemos que dirigirnos hacia nuestros hijos y no dejar que nos contesten mal, porque es algo incorrecto. Yo no tengo que dejar pasar eso, me tengo que sentar con mi hijo y le tengo que enseñar lo que es el respeto a los padres. ¿Por qué? No por mi orgullo, no por mí, porque en el momento en el que él me respeta a mí, está respetando a Hashem. En el momento en el que un hijo respeta a su mamá y a su papá, está respetando a Hashem, y el día de mañana cuando crezca va a respetar a Hashem. Y por otra parte, saber y entender si Hashem nos sacó de Egipto, en donde éramos esclavos, y llegamos al desierto, donde no teníamos forma natural de alimentarnos, y Él nos mandaba la comida todos los días de nuestra vida. No tenemos que preocuparnos de qué vamos a comer mañana, porque tenemos un techo y porque ahora en este instante tenemos un pan en la mesa. ¿Qué va a pasar mañana? Confía en Hashem. Así como el pueblo de Israel vio durante 40 años que bajaba la comida, de la misma forma tienes que entender que así te va a llegar a ti tu comida. Confía. De la misma forma que se curaban los enfermos, de la misma forma Hashem nos va a ayudar. Por supuesto que tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Y nuestro esfuerzo es cuidarnos. Claro que nos tenemos que cuidar. No ir a fiestas. No juntarse. Yo sé que van a decir, Becky, ¿pero qué tiene que ver? ¿Por qué tú tienes que hablar de esas cosas? ¿Saben una cosa? Cuídate a ti. Cuida a tu familia y así cuidas a todos los demás. No seamos egoístas y pensemos solo en mi diversión, en lo que yo quiero hacer. Pensemos en los demás. Cuidémonos a nosotros para cuidar a los demás. Y por otra parte, entender que tenemos que tener fe, que estamos en las manos de Hashem, que Hashem creó el mundo, que Hashem nos sacó de Egipto y que Hashem no nada más hizo el mundo y nos dijo, boom, arréglense. No. Hashem está con nosotros en cada instante. Lo único que tienes que hacer es voltear a tu alrededor. Y cuando digo voltear a tu alrededor y hago este movimiento derecha y izquierda, voltea a tu alrededor. Tienes una casa, tienes comida, tienes familia, tienes gente que te ama, tienes gente que se preocupa por ti, vives en una comunidad. ¿Cuántas bendiciones no tienes en tu vida? No te enfoques en lo que no tienes. Enfócate en lo que sí tienes. Agradece y ten emuná en Hashem, ten fe. Y de esta forma te vas a conectar con Hashem, vas a vivir más tranquilo, vas a vivir más feliz, vas a cumplir con una mitzvah que es tener emuná, porque al fin y al cabo es emuná. Realmente, si nos ponemos a pensar, hay medicinas para todo lo que necesitemos. Para todo lo que necesitamos hay medicinas, hay cosas que no, pero la mayoría de las cosas tienen una solución médica. Pero si nosotros decimos, a ver, necesitamos una medicina para pues, mi alma, pues no hay una medicina física. La única medicina se llama fe, se llama emuná. Tómate todos los días tu emuná, mirando a tu alrededor.
Mira a tu alrededor y con eso va a ser más que suficiente para poder pasar estos momentos tan difíciles de la mejor manera, de la mano con nuestra familia, sabiendo que cuando les inculcamos a nuestros hijos todos esos valores son para que ellos crezcan como mejores personas, como mejores Yehudim, como mejores seres humanos. Y no olvides que eso es lo que quiere Hashem de nosotros. Realmente eso es lo que quiere de nosotros. Así que bueno, les mando un beso muy 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 grande. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nos estamos viendo por aquí. Cualquier cosita ya saben que me encanta, que me escriban, que me comenten, que compartan. Y para todos los que no me siguen en Instagram, los veo por ahí, que la cuenta anda medio flojezona. Bueno, no está flojezona, cada vez hay más personas, pero vamos a compartir las cosas que Hashem quiere de nosotros para que podamos crecer como seres humanos. En Instagram estoy como Becky Chayo, me pueden buscar en Facebook, en la página de Conectándose con Hashem, y en YouTube también como Conectándose con Hashem. Les mando un beso muy, 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 muy grande. Bye, bye.